Buenos días, amigos míos. Bueno, en este video otra cápsula para la asignatura, ¿cierto?, de estabilidad del macizo rocoso. Vamos a hablar un poquitito con respecto a los sostenimientos de los túneles por métodos empíricos, ¿ya? El cálculo de los sostenimientos de un túnel, o en este caso de algún tipo de excavación subterránea, se realizan por varios métodos o procedimientos, ¿cierto?, como son los métodos de observación, ¿cierto? Empíricos, analíticos o incluso médicos, ¿ya? Hay otras publicaciones también y clasificaciones que ustedes pueden revisar y que también las hemos revisado en clase, ¿cierto? De manera un poco más presencial y también de manera sincrónica o asincrónica, ¿cierto? Dependiendo de la semana, que tiene que ver con las clasificaciones geomecánicas del RMR y con las del Q de Barton, ¿cierto? Las cuales pueden consultar también en otros videos que voy a subir más adelante o también en el material de la clase. ¿Ya? Y estas más que nada corresponden a hablar un poquitito del sostenimiento de los túneles, ¿cierto? Esto que tenemos acá, utilizando las clasificaciones geomecánicas, ¿cierto? Es decir, utilizando estos métodos empíricos, ¿ya? Estos métodos también son muy útiles porque por un lado proporcionan una primera aproximación al tipo de sostenimiento necesario, ¿cierto? Y sus requerimientos también así, para que esas cuñas, bueno, en este caso estamos observando una cuña número 8, ¿cierto? Que se encuentra en la parte superior, roof wedge, dice ahí, que tiene un factor de seguridad de cero, por lo cual es necesario aplicar algún tipo de sostenimiento activo o pasivo o una combinación de ambos. Bueno, aquí podemos ver que se requiere una presión de soporte de casi 4,77 toneladas, ya tiene una altura más o menos, ¿cierto?, de 3,85 metros, pesa casi 100 toneladas, hay un volumen también asociado, entonces hay hartos datitos bastante interesantes con respecto a esta cuña número 8, ¿ya? Por otro lado, también podemos estimar los costos del sostenimiento, ¿cierto? En las fases previas también al proyecto constructivo. No obstante, también siempre tener claro, amigos, que no se pueden considerarse como un método de cálculo o como algo quizás más real. Sí es una aproximación como lo estábamos conversando, pero, por ejemplo, para poder aplicar los métodos empíricos en el diseño, ¿cierto?, del sostenimiento, es muy importante analizar la clasificación geomecánica y bueno, ideal también utilizar y siempre en base, por así decirlo, en función de la geología, de los esfuerzos tenso-deformacionales también del macizo rocoso y el mismo proceso constructivo del túnel, ¿ya? Igualmente, los sostenimientos recomendados por las clasificaciones geomecánicas consideran valores medios para todo el tramo, por lo que no tienen en cuenta condicionantes extremos, como por ejemplo los pueden ser las rocas especiales o algún punto singular también que podamos tener. Los métodos empíricos descritos, ¿cierto? Son el sostenimiento según el Q de Barton, que vamos a hacer una actividad, y el sostenimiento también según el índice del RMR, también llamado Rock Mass Rating, ¿cierto? Recordando un poquitito que la estimación, ¿cierto? A partir del índice de Q de Barton, ¿cierto? Se realiza principalmente bajo dos parámetros, amigos míos. Uno, que tiene que ver con el diámetro equivalente del túnel, que es la anchura, diámetro o altura en metros, ¿cierto? Dividido en ese ESR, que también lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con este factor que depende del tipo de excavación según un recuadro que podríamos observar ahora. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con el Q de Barton, eh, con algunas características también, las variables también que influyen, principalmente, ¿cierto? Que tiene que ver con el índice de la calidad de la roca, el índice de diaclasado, ¿cierto? O el número de diaclasado también que lo podemos encontrar de manera tabulada, el índice de rugosidad también, que lo podemos medir con un peine de Barton, ¿cierto? El índice de alteración, el JA, ¿cierto? De hecho, esa J significa joint y A tiene que ver de alteración, R de rugosidad, ¿cierto? Y N del número de familias o discontinuidades también, ¿cierto? Siempre conservando en este caso el significado o la palabra en inglés, la presencia de agua también, y por último tenemos este famoso SRF, amigos míos, ¿ya?
Y aquí, por ejemplo, hay un cálculo bastante simple que lo habíamos realizado en las clases prácticas que tiene que ver con, suponiendo que partamos de una base de un RQD, ¿cierto? De un Rock Quality Designation de 50%, un número de familia de 12, un JR de 1.5, un JA de 0.75 y un JW de 1 y un factor de reducción de esfuerzo de 2.5. Eso aproximadamente nos puede dar un Q de Barton de casi 3.33. ¿Ya? Aquí también tenemos el desglose, por ejemplo, de lo que conversábamos recién, pensando de que, claro, po, un QD Barton, perdón, un RQD de 50 lo podemos describir como una roca mala. Por otro lado, tenemos el índice de aclasado. Esto también lo podemos sacar del DIPS, ¿ya? El software que tiene la red estereográfica también, que lo hemos visto en cursos anteriores también. Y dependiendo del número de familias también, o algunas diaclases ocasionales, podemos también darle algún tipo de valorización de ese índice de diaclasado JN, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el índice de rugosidad también de las discontinuidades, no sé pues, si son diaclasados onduladas, eh, perfectamente lisas, también podemos sacar algún tipo de magnitud, ¿cierto? O valorización para esta tabla y ya después pasamos lo mismo en el caso de la alteración, dependiendo de la descripción, y lo mismo en este caso con la presencia de agua, es una excavación seca, ¿cierto? Con pequeñas afluencias, dice ahí también, y las condiciones tensionales de nuestro queridísimo cierto macizo rocoso. Y aquí está lo que yo les conversaba anteriormente. ¿Se dan cuenta? Que hay una cosita que tiene que ver con el diámetro equivalente y dice, este parámetro es debido a que se relacionan tanto el valor del índice Q, ¿cierto?, con la estabilidad de la excavación subterránea. Ya se obtienen a través de la división del ancho, de hecho lo habíamos conversado recién a principio del videito, ¿cierto?, que habíamos dicho que puede ser en este caso la anchura, el diámetro o la altura, ¿cierto? En metros, ¿cierto? Y esa relación de ESR que habíamos conversado, que depende justamente de esta tablita que nosotros podemos encontrar acá. Ya, dependiendo, en este caso, que nos dice que la descripción es un túnel pequeño, ¿cierto? O un acceso a túneles también, y el SR, perdón, ¿cierto? Toma un valor de 1.3, ¿cierto? Lo podemos sacar de la descripción de esta tabla. Haciendo esa simple división, nos va a quedar que ese diámetro equivalente del túnel nos va a dar de 4.62. ¿Y cuál es la importancia de ese diámetro equivalente? Que depende del ancho, de la altura, que depende del tipo de excavación, ¿cierto? Depende justamente de esta tablita que les quiero mostrar, amigos míos, ¿ya? Esta tablita que nos va a entrar para nuestra segunda evaluación, que tiene que ver justamente con el valor o la magnitud del Q de Barton obtenido, por otro lado del diámetro equivalente, que es la división que acabamos de realizar, y esto nos entrega una información empírica, como la habíamos dicho, necesaria, ¿cierto?, para poder quizás tener alguna noción de cuál es el tipo de fortificación que quizás nosotros deberíamos utilizar en ese túnel ya más o menos una recomendación. Entonces, por un lado, la intersección del diámetro equivalente con el Q de Barton, este puntito, como también lo habíamos conversado en clase, nos entrega, bueno, desde el tipo de roca, que es una roca mala, dice ahí, ¿cierto? Una clasificación mala, nos entrega la longitud del perno también, nos entrega en este caso una categoría, le vamos a llamar número 4, donde aquí podemos ver, dice empernado cierto sistemático con 400 a 100 milímetros de chocret sin refuerzo, nos dice. Entonces también nos propone un espesor de choquet entre 40, ¿cierto? Bueno, y dice casi 100 milímetros, ¿cierto? Aquí también podemos ver la capa de espesor del chocret. Podemos ver también acá el espaciado que deben sufrir los pernos también, más o menos, ¿cierto? De acuerdo a la intersección que estamos obteniendo. Y eso es súper interesante porque volviendo un poquitito al software, ya para poder ir avanzando de manera resumida nomás, ya esto recuerden que en clase lo vemos un poquito más detallado, tiene que ver justamente con que aquí están las propiedades, ¿cierto? Del chocret. ¿Se dan cuenta? Están las propiedades del chocret, están los esfuerzos de corte que podemos calcularlos también, que los vimos en geomecánica, está la densidad mismo del hormigón proyectado y el espesor. ¿Se dan cuenta? Podríamos colocarle un espesor de casi 4 centímetros, ya pensando un poco en la descripción que habíamos visto acá, ¿cierto? Más o menos
un espesor bueno, de 40 milímetros o 4 centímetros. Le apretamos OK, le podemos incluso cambiar el color del chocret, ya si es que alguien quiere innovar con algún color, también sería súper genial. Ya, eso se lo dejo para ustedes. Entonces ya tenemos, en este caso, las propiedades, solamente cambiamos el espesor o la capa, ¿cierto?, de espesor del hormigón proyectado que vamos a colocar en este túnel, ¿vale? Por otro lado, también tenemos las propiedades de los pernos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, eh, no habla quizás, tenemos los pernos split set, ¿cierto? Tenemos los ground to dowel también, ¿cierto? Con lechada de cemento. Y bueno, y distintos pernos de anclaje mecánico, con sus propiedades también. Les pueden cambiar el color también a los pernos. Aquí habla un poquitito de la tensión, ¿cierto? Ahí tenemos, creo que esto se traduce como la capacidad de tracción que tiene en este caso el perno. Por otro lado tenemos la capacidad de la placa, ¿cierto? O planchuela. Y por último, esto lo podríamos traducir como la capacidad de anclaje también. Ya le colocamos OK, ¿cierto? Le colocamos OK y ya podemos en este caso, ¿cierto?, adherir nuestra capa, ¿cierto?, de hormigón proyectado, ¿cierto?, con los distintos tipos de pernos de anclajes también que podamos encontrar. Se dan cuenta que yo puedo colocar haciendo clic, en este caso alrededor de la excavación, una capa de hormigón proyectado. Si se dan cuenta, fíjense cómo aumentó desde 0, ¿cierto?, el factor de seguridad de la cuña número 8 a un factor de seguridad de 2.4. Bastante aceptable, ¿cierto?, para esta excavación. No sufre algún tipo de colapso. Bueno, aquí tener cosas claras también, que pasa mucho, por ejemplo, con el software JK Symblas, que es como cuando ustedes primero de repente colocan el taco y luego la prima. En la realidad eso no puede pasar, pues cierto, es como cómo voy a taponear un pozo de Tornabuda, estoy hablando, sin haber colocado la prima anteriormente. Ya en el software te da la posibilidad de cambiar esas opciones porque es un software, ¿cierto? Pero siempre entender que hay una secuencia lógica de cómo hacer las cosas también, ya, para que más o menos se pueda entender. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no sé, yo apreté Control Z para sacarle el hormigón proyectado. También podemos colocar en este caso los pernos de anclaje, ¿se dan cuenta? Fíjense, me recomiendo un largo. Entonces aquí yo hago uso justamente de esta tablita que está acá. Podemos colocar un largo, no sé, pues entre 1.5 y 2.4 metros, ¿se dan cuenta? Pero eso también queda muy condicionante, ojo amigos míos, muy en base a la altura que tiene esa cuña. Porque si ustedes se dan cuenta, esa cuña que se encuentra acá, que es la cuña número 8, tiene una altura, por eso activé acá el Apex High, de 3.85. O sea, es una cuña bastante alta, por así decirlo. Está el espaciado también, que lo habíamos visto en la descripción, amigos míos, donde el espaciado más o menos debería ser entre, quizás, aquí nos recomiendan entre 1.7 y 2.1. Ya podemos utilizar un valor de más o menos de 1.5, tanto como para atrás como para adelante. Y un largo quizás de 2 metros, quizás que es el recomendado. Fíjense, de hecho, miren, súper interesante aquí. El software en algún momento, cuando voy a colocar en este caso los pernos, me dice la máxima altura de la cuña es de 5 metros. Y ojo, no está hablando de la cuña número 8, está hablando quizás de esta cuña número 1, me imagino, justamente que es la que tiene la mayor altura. Ya también te da como un tips. Entonces uno hace un clic y le puede colocar en este caso este tipo de pernos. Se dan cuenta que esa altura o ese largo de los pernos de 2 metros quizás no va a favorecer en gran medida la fortificación, ¿cierto? O el sostenimiento de esa cuña número 8. Fíjense, el hormigón proyectado aumentó en este caso el factor de seguridad, entonces aquí quizás hay que entrar a analizar un poco, que es lo que justamente en clases tratamos de hacer, de ver que quizás la recomendación del diámetro equivalente o del Q de Barton, ¿cierto? De esa intersección, también el RMR también te hace una recomendación, quizás no es la más adecuada. Yo también tengo que ver o simularlo en tiempo real, tengo que ver las condiciones reales también del terreno y tratar de incorporar la mayor cantidad de variables también para poder hacer este tipo de estimación de manera un poco más empírica, ¿vale?
Entonces, son cositas súper interesantes que quizás ustedes puedan proponer desde una capa de hormigón proyectado, con pernos de anclaje. Quizás podríamos colocar un perno de anclaje de manera puntual también, ¿cierto? De una envergadura un poco mayor también, ¿se dan cuenta? Para poder generar quizás el sostenimiento de esa cuña. Tener cuidado acá, si se dan cuenta, fíjense, la cuña es mucho más grande que en este caso que el largo mismo que tiene el perno, ¿vale? También podemos jugar de esa manera. Señores, así que vamos a dejar este video, trato de no extenderme mucho porque en clase lo vamos a repasar un poco más, pero que tengan muy buenos días, así que nos vemos, adiós.